Bienvenidos a nuestros estudios. Comencemos el día de hoy con una práctica. Por favor, siéntese cómodamente. Respiremos profundo. Traiga la atención a usted. Traiga toda su atención hacia sí mismo. Al ponerse atención, siéntase. Comience sintiendo una inhalación por la nariz. Comience sintiendo su cuerpo, como estoy parado en esta sala. Me siento en mis piernas, me siento en la espalda, me siento en la mano izquierda, me siento presente en mi cuerpo. Me siento estando presente y presenciando este momento. Respiro profundo de nuevo y me percato de mis sentimientos. Me percato de mis emociones en el aquí y ahora. Me siento aquí, en mi cuerpo. Me siento con toda mi presencia, con todo mi ser. Disfruto de este momento único en mi vida. Irrepetible. Bien, esta tarde vamos a iniciar el estudio de una de las prácticas que tiene mucho peso, que tiene mucha importancia en ese trabajo sobre sí mismo. Esta tarde vamos a estudiar el marco teórico de la práctica del recuerdo de sí. Esta es la primera práctica que exige un esfuerzo consciente para despertar. Esta práctica es un llamado a estar presente, consciente y a despertar. La práctica del recuerdo de sí es colocarnos en un estado de presencia. Es colocarnos en un estado uniendo nuestra atención y nuestra conciencia. Esta práctica, usted diría que es una práctica base, que sirve de base para de aquí, de este estado de recuerdo de sí, partir a otras prácticas un poquito más sofisticadas, un poquito más complejas, un poquito más profundas. Esta práctica base implica que usted hoy va a aprender a cómo ponerse en un estado de recuerdo de sí, es decir, colocarnos en un estado de intensa presencia, con una presencia que somos capaces de presenciar lo que está pasando fuera de nosotros y también presenciar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es un sentirse en su cuerpo, sentirse en sus emociones, sentirse desde adentro. Usted es el que está viendo a través de estos ojos. Usted es el que está oyendo a través de estos oídos.
Yo soy el que ve. Yo soy el que está viviendo este momento. Yo soy el que ríe, el que habla. No como algo que está pasando, no como algo que se ve, no como algo que ríe, no. Ese sentimiento profundo de que yo soy el que ve, yo soy el que habla, yo soy el que está aquí y ahora. El estado intenso de presencia le da la capacidad a usted a tener, diríamos, la presencia que se necesita ante un hecho que esté sucediendo en su mundo real. Por ejemplo, si usted está en un velorio, muchas veces se da que comenzamos a conversar entre conocidos, entre amigos, y conforme pasa y avanza la noche en un velorio, ante el fallecimiento de un ser conocido o querido, y comenzamos a contar bromas, comenzamos a contar chistes, y muchas veces terminamos riendo en una reunión de estas. Usted diría que no es la forma apropiada y correcta de estar presente en un velorio. Otras veces sucede lo opuesto, que usted asiste a una reunión social, a una fiestita de familia, a una fiesta de amigos conocidos, la graduación de un hijo de nuestros amigos, y resulta que en la fiesta usted puede sentirse un poco aburrido, un poco fastidiado, hasta quizás incómodo. Nos damos cuenta que nos pasa muchas veces que en un momento en que debemos de estar serios, en que debemos estar presentes acompañando un dolor, o en otro momento en que debemos estar alegres, contentos, pues no tenemos el estado psicológico apropiado. La práctica del recuerdo de sí es el estado psicológico, conscientivo, apropiado para cada circunstancia, para cada evento. Esta práctica le va a dar a usted esa capacidad de estar presente con la actitud, con el estado emocional, psicológico, de acuerdo a lo que está sucediendo en su mundo real, en su entorno. La práctica del recuerdo de sí, también diríamos nosotros que se parece a un ascensor. Es como un ascensor que nos ayuda cuando usted se va sumergiendo y se va sumergiendo y sumergiendo en un estado de inconsciencia, quizás de enojo, de ira, de resentimiento. Y con esta práctica usted sube y levanta su estado de conciencia hasta el estado de autoconciencia, de percepción de sí, de recordación íntima. Entonces, es una práctica que usted tiene que llegar a conocer y darle la importancia y el valor que tiene, porque esta práctica tiene mucha fuerza. Esta práctica le va a dar a usted la constatación de que todo esto que hemos venido hablando de estados de conciencia es muy real y que tiene ese conocimiento profundo de cómo vivirlo intensamente. La práctica del recuerdo de sí también podríamos decir que es como volver a sí mismos, volver a nosotros mismos, porque generalmente vivimos fugados de sí mismos.
nuestra forma equivocada de vivir, como hemos aprendido a vivir, nos muestra que nos vamos dentro de los asuntos, nos identificamos en las cosas que nos suceden, en el trabajo para ganarnos la vida, o luego en la diversión, o luego cuando salimos de compras y gastamos esa plata que con tanto esfuerzo hemos ganado. En todo momento vivimos tan identificados con el medio, tan identificados con las circunstancias, que creemos que esa forma de vivir, volcados hacia afuera, diluidos en la vida externa, esa es la forma única de vivir, que no hay otra. Pero resulta que con esta práctica usted aprende a volver a usted mismo, a volver a su casa, a que usted sea de nuevo el Señor y amo de su cuerpo, de sus sentimientos, de sus emociones. Es decir, que sea usted el que viva presente desde adentro. Para realizar esta práctica, entonces, necesitamos una metodología. Como todo en la vida, tenemos que aprenderlo y entrar en una etapa de entrenamiento. Con el tema de hoy, quiero que usted comience este entrenamiento, porque esta práctica nos lleva tiempo irla conociendo, comprendiendo y llegar a dominarla. Primeramente, esta práctica implica que usted no tiene que interrumpir sus actividades. Dentro de sus actividades regulares, usted está negociando, comprando, vendiendo, atendiendo a un cliente, caminando por una avenida muy bulliciosa. En cualquier momento de su vida, usted primero respira profundo y divide su atención en dos. El primer paso es que usted aprenda a dividir la atención en dos partes. Una parte la coloca hacia afuera para que usted no sufra accidentes, para que usted continúe con su vida, con lo que está haciendo. Y la segunda parte, usted aprende a ponerla en sí mismo. Aprender a dividir la atención en dos y una parte de su atención la trae a sí mismo. Con esa parte de la atención, usted siente su cuerpo, siente su respiración, siente lo más que pueda, siente la postura de su cuerpo, siente los gestos del rostro, siente la voz con la que está hablando. Trata de sentirse. Cuando usted comienza percibiéndose, entonces comienza a tener una sensación muy agradable de presencia, de confianza, de seguridad. Usted respira de nuevo y con esa parte de la atención, dése cuenta de lo que está sintiendo. Si usted está calmado, si usted está enojado, dése cuenta cómo está emocionalmente. Respira profundo y percátese de lo que está sintiendo, si está necesitando algo en este momento, si necesita mover un pie, si necesita relajarse un poquito más, si está sentado en el escritorio y necesita acomodar la espalda. Dese cuenta muy bien de usted mismo. Respira profundo de nuevo y siéntase con la mayor profundidad que pueda. Trate de llegar a sentirse en cuerpo y alma. Trate de llegar a sentirse con todo su ser, con toda su presencia. Y ahí, sintiéndose, usted continúa actuando, continúa haciendo lo que esté, en lo que esté.
Es una práctica entonces que no necesita que usted interrumpa sus actividades. Repito, no le va a quitar tiempo, no le va a usted a molestar cuando usted ya realmente se adiestra bien, cuando desarrolla bien esta práctica. Implica que no es necesario que usted le dedique tiempo específicamente para ella, sino la idea es que usted la haga en medio, durante sus actividades. La práctica del recuerdo de sí, diríamos que le va a dar a usted la percepción de sí mismo, la conciencia de cómo usted mueve la mano, la extiende, la conciencia de cómo está su espalda, la conciencia si usted siente la oreja derecha. Esa percepción desde el cuerpo hasta lo más profundo de su ser. Decimos que esta práctica del recuerdo de sí es hacer un alto, hacer un cese por unos instantes, aproximadamente por 20 segundos. En ese tiempo, usted hace un esfuerzo de conciencia, un esfuerzo de voluntad para traer esa parte de su atención, de su conciencia y sentirse. Pero aquí se da algo muy interesante, que cuando usted aprende a sentirse a sí mismo, aprende a sentir su cuerpo, aprende a sentir sus emociones, su estado psicológico, cesa el funcionamiento de la mente. Cuando usted se percibe y se siente, entonces se detiene el tren de pensamientos y usted tiene mayor fuerza de conciencia para percibirse y para percibir lo que está sucediendo en su entorno. Es una práctica que le va a ayudar, a hacer a un lado la mente en ciertos momentos de su vida, cuando es necesario, y tomar toda su presencia para aceptar el momento presente incondicionalmente. Para que usted pueda aceptar el aquí y el ahora incondicionalmente. Esta práctica del recuerdo de sí implica, entonces, un acto de voluntad. Es una decisión a despertar, porque la práctica de recuerdo de sí es la primera práctica para que usted comience su proceso de despertar y le va a dar una percepción de su realidad, de su profundidad. Las primeras veces, quizá usted va a sentir una sensación general de que se está como acordando de algo que se le había olvidado. Usted va a tener una sensación general de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza. Usted como que se vuelve a los tiempos a sentir, a percibir a sí mismo. ¿Qué sería lo opuesto, lo contrario a esta práctica del recuerdo de sí? Pues para que lo entendamos mejor, lo opuesto sería un estado de identificación, un estado de olvido de sí mismo. Cuando usted se identifica en una discusión, cuando usted se acalora, cuando usted comienza a discutir muy acaloradamente y se olvida de sí mismo, se identifica con la circunstancia de la discusión, usted levanta la voz, comienza a gritar, mueve las manos sin control, etc. Eso es identificarnos. Sería lo opuesto
a vivir en recuerdo de sí. Es un olvido total de sí mismos. O pongamos el ejemplo, usted está viendo un partido de fútbol muy emocionante, quizás es la final de un campeonato mundial, y entonces usted está tan ido, tan volcado para el partido de fútbol, tan identificado con el partido de fútbol, tan embobado con el partido de fútbol, que usted se ha olvidado de sí mismo. Entonces, cuando usted cae en ensueño, en un estado de hipnotismo general, cuando usted cae en un estado de fascinación, esos serían los estados completamente opuestos a lo que queremos indicarle como recuerdo de sí. Además, también podemos hablar de que cuando esta práctica la continuamos haciendo continuamente, constantemente, le va a dar a usted el tercer estado de conciencia, lo que conocemos como autoconciencia. Recuerde entonces que la práctica que estamos estudiando hoy es el acto de recuerdo de sí. Si usted practica 5 veces, 7 veces, 10 veces cada día esto de recordarse a sí mismo, conforme usted lo va haciendo con más continuidad, con más frecuencia, usted va alcanzando poco a poco ese estado del tercer estado de conciencia, que es una conciencia continua de sí mismo. La práctica, el acto del recuerdo de sí, le va llevando gradualmente, lo va subiendo gradualmente a disfrutar de un estado de conciencia continua de sí mismo, de percepción de sí mismo. Entonces, el tercer estado de conciencia sería la consecuencia de vivir recordándonos a sí mismos. Si ese esfuerzo por recordarse a sí mismo tiene bastante calidad, si usted lo hace con bastante sinceridad y lo vive intensamente, poco a poco usted comenzará a disfrutar de ese estado de despertar conciencia aquí en el mundo físico. Y conforme usted despierte conciencia aquí en este mundo de 3 dimensiones, poco a poco también comienza a despertar allá arriba, en las dimensiones superiores de conciencia, allá en el mundo astral, allá en el mundo mental. Entonces diríamos que todo es un proceso progresivo. Comience usted despertando por 20 segundos en su práctica cada vez. ¿Y cómo hacemos para que usted se recuerde de esta práctica? Puede ser de que usted trabaje atendiendo público, puede ser que usted tenga un trabajo muy importante y realmente pase tan ocupado, tan apurado, yendo, viniendo, corriendo de un lado para otro. Entonces le ayudamos, le damos una clave. Tome como referencia algo que se le repite en su vida. Por ejemplo, si usted va yendo de un lado para otro y conduce, nosotros le proponemos que cada vez que encuentre un semáforo en rojo, usted se acuerde. Se recuerde de hacer el acto de recuerdo de sí. Ante un semáforo en rojo, usted llámese, comience su práctica y llámese a ese despertar. Si el semáforo en rojo tarda 30 segundos, nosotros le estamos diciendo que su práctica de recuerdo de sí dura 20 segundos aproximadamente cada vez que usted la hace. Si usted va prolongando más esa percepción de sí mismo, pues qué mejor. Ya comienza a vivir en un estado de conciencia despierta. Cada vez que usted se afeite,
se ponga frente al espejo por la mañana, que es algo que se le repite en su vida. Usted puede entonces integrar la práctica del recuerdo de sí. Cada vez que usted se cepilla los dientes, también usted puede aprovechar para llamarse al recuerdo de sí. Entonces, tenemos algunas situaciones repetitivas. Por ejemplo, si usted vive en el 5º piso de un edificio y le toca esperar el ascensor, cuando usted esté esperando el ascensor en cualquier edificio, en cualquier lugar, usted también puede respirar profundo, dividir su atención en dos y comenzar su práctica de recuerdo de sí. Dese cuenta que la vida nos da muchas oportunidades. Cuando usted camina entre la sala de su casa y su habitación, o cuando usted camina de su habitación a la cocina, en ese lapso de caminar, usted trate de hacer esta práctica de recuerdo de sí, de despertarse. Recuerde que uno de los síntomas de que usted ha hecho bien esta práctica es que usted tiene que detener esa rueda del pensamiento. Tiene que dejar de pensar. No importa el tema que usted esté pensando, pero cuando usted hace esa práctica por 20 segundos, uno de los síntomas o signos es que se corta el tren de pensamientos. Se corta la identificación que usted tenía con esa preocupación, con ese temita, con ese tema que usted tenía en la cabeza. Respira profundo, trae toda su atención y percibe primero una parte de su cuerpo. Perciba la lengua. Perciba, dese cuenta si tiene la boca bien cerrada. Dese cuenta cómo está parado. Luego perciba, ahonde más, perciba qué está deseando. Ahonde un poquito más y solo siéntase presente en su cuerpo, en este momento, en el aquí y ahora. Eso es la práctica del recuerdo de sí. Entonces, usted no puede poner pretexto de que no tiene tiempo, de que no le alcanza el día, de que tiene que atender a los hijos, de que tiene que atender al jefe, de que siempre trabaja horas extras. No hay pretexto, porque esta práctica es para que usted la haga durante sus actividades. Si usted está conduciendo en un semáforo en rojo, la hace. Si usted está comiendo, cuando escuche con quien usted está comiendo, usted hace el recuerdo de sí. Dese cuenta que para escuchar efectivamente usted tiene que estar presente, en pleno recuerdo de sí. Y esta práctica dijimos que era base, porque para entrar en meditación, usted tiene que aprender a estar presente. Para meditar, usted primeramente tiene que aprender a hacer este acto de recuerdo de sí. Cuando usted hace oración, cuando usted hace una oración, primeramente tiene que ponerse en ese estado de recuerdo de sí. Para practicar la alquimia sexual, para practicar la transmutación sexual, usted también necesita vivir en recuerdo de sí. Dese cuenta que aún en los momentos más felices de su vida, usted necesita vivirlos con toda la intensidad, con toda su presencia. Muy bien, una anécdota. Hubo una vez un rey muy rico allá en la India. Este rey disfrutaba de la fama de que tenía grandes riquezas, de que tenía muchas obras de arte en su palacio y que realmente era una persona también muy religiosa, muy espiritual, profundamente espiritual. Y como usted sabe, es difícil encontrar esa combinación
entre un rey que disfrutaba de mucho poder, disfrutaba de muchas riquezas y además un hombre espiritual. Uno de sus ministros, entonces, llamado por la curiosidad, se acercó un día y le dice: Su Majestad, quisiera que usted me comparta cuál es su secreto para ser tan espiritual, a pesar de que usted vive entre tanto lujo, entre tanta riqueza, entre tanto poder. El rey le dice: bueno, yo te puedo compartir mi secreto, pero primeramente te voy a pedir que tú des un paseo por mi palacio, puedas ver mi colección de pinturas traídas de lejanas tierras, puedas ver mis tapices y alfombras de Persia, puedas ver mi biblioteca con papiros originales y puedas ver también todas mis joyas. Quiero que primero des un paseo por mi palacio y luego puedas conocer el secreto. Pero te pongo una condición, de que cuando visites ahora mi palacio, lleves una vela encendida. Pero cuidado, porque si la vela se te apaga, te decapito. Entonces el ministro, bueno, se asustó un poco, pero era tanta su curiosidad que se arriesgó. Comenzó a pasear por el palacio llevando la vela encendida y después de 2-3 horas regresó y el rey le pregunta: ¿viste todas mis riquezas? ¿Viste todas mis obras de arte? Y el ministro entonces le dice: bueno, le dice Su Majestad, pero yo preocupado porque la vela no se apague, no pude ver nada. Entonces el rey le contesta: ese es mi secreto. Yo estoy muy ocupado tratando de avivar la llama de mi ser interno, como para identificarme con la riqueza, con la fama, con el poder. Dese cuenta usted que en este cuentito nosotros encontramos que necesitamos ponerle atención a nuestro ser interior profundo. Y con esta práctica del recuerdo de sí, usted tiene que tratar de aprender a tener conciencia de todo su ser. Pero recuerde que su ser comienza desde el cuerpo físico, desde su respiración, pasando por sus emociones, sentimientos, pasando por su alma, su conciencia, y que usted poco a poco llegue a percibir, llegue usted a avivar esa llama de su ser espiritual. La práctica del recuerdo de sí le va a enseñar a usted a vivir intensamente presente. Presente no desde el ego, presente no desde la personalidad, no, presente desde su ser espiritual, lo que usted auténticamente es, para que usted llegue a esa vivencia de sentirse desde lo que usted es, tiene que entrar a esta práctica. Poco a poco usted aprende a sentirse. Primero, respire profundo. Aprenda a sentirse. Sienta lo más grosero. Sienta su cuerpo. Sienta la postura de su cuerpo. Sienta la incomodidad en que está. Si está incómodamente sentado, relájese, respire profundo, suéltese, acomódese, relájese. Luego de que ya siente su cuerpo, haga un esfuerzo más, respire profundo y sienta ahora el cuerpo y sus emociones. Sienta el cuerpo y sus sentimientos. Sienta cuerpo, emociones, sentimientos. Respire un poquito más, haga un esfuerzo, active su conciencia, expanda la conciencia y ahora sienta.
Siéntase en el aquí y ahora. Siéntase presente. Siéntase en el brazo, en la mano, en la boca, en la cabeza. Siéntase vivo. Siéntase viviendo este momento. Sienta el momento. Esta práctica implica que usted se sienta desde el alma. Siéntase. El cuerpo, sus sentimientos, sus emociones. Siéntase muy consciente. Siéntase muy presente. Siéntase desde su ser. Trate de actuar desde su ser. Trate de actuar en lo que está haciendo. Hágalo desde su ser. Hágalo con su ser, con todo su ser. Siéntase total, completo, íntegro. Y sienta este momento. Recuerde, le llamamos práctica de recuerdo de sí a esta práctica de percibirse, de sentirse, de estar muy presente y presenciándolo todo, presenciando lo que nos rodea y presenciándome yo. Bien, ¿cuál es el mantra para esta práctica de recuerdo de sí? El mantra es sintiéndose, percibiéndose, inhala profundo. Yo soy. Yo puedo. Yo quiero. Este es el mantra, que usted lo sienta, que usted realmente lo perciba en sí mismo. Para esta práctica también podemos mencionar que como requisitos necesitamos primeramente, que usted conozca bien todo este marco teórico de esta práctica tan antigua, muy antigua. En algunos textos aparece con la analogía de que el recuerdo de sí es como sacar la cabeza del nivel del agua donde usted está sumergido. Sacar la cabeza y dar una bocanada de aire, tomar una bocanada de aire, tomar aliento, antes de volverse a sumergir al fondo de tanto problema, tanta preocupación, ansiedad, prisas en la que vivimos. De nuevo, sacar la cabeza y tomar un aliento y volver a sumergirnos dentro de la inconsciencia o la identificación. Así es como hacen alusión a esta práctica en algunos textos antiguos. Entonces, el primer requisito sería conocer, comprender bien cuál es el sentido de la práctica. También otro requisito sería que usted valore estos ejercicios más que ninguna otra cosa, valore estas enseñanzas espirituales que lo que intentan es sacarlo de la mecanicidad, sacarlo de la inconsciencia, sacarlo de ese estado de hipnotismo, de estado de zombie en que vivimos. Recuerde, valore la práctica, valore este trabajo espiritual más que cualquier otra cosa en su vida. Luego, otro requisito sería la decisión, que usted se decida a vivir estas prácticas, que usted se decida a experimentar estas prácticas. Otro requisito, la voluntad, que usted tenga la voluntad de hacer un esfuerzo, porque estas prácticas requieren un esfuerzo contra la dormidera de conciencia. Observe que a nadie le gusta que lo despierte. Trate usted de despertar a su niño por la mañana,
qué desagradable que resulta para él. Trate usted de despertar a su pareja cuando necesitan madrugar para un viaje y qué feo es que lo despierten a uno. Es feo realmente que lo despierten. Entonces, usted no va a ponerse en ese trabajo de despertar a otra persona que está disfrutando de un sueño profundo. No, usted va a despertarse a sí mismo. Pero igual es desagradable que lo despierten a uno. Es una tarea desagradable cuando usted está profundamente con la conciencia dormida en esa película que tanto le gusta, en ese partido de fútbol que tanto le gusta, en esa discusión que usted quiere ganar y de repente usted mismo hace el esfuerzo de volver a usted, de hacer conciencia de sí mismo. Eso es el recuerdo de sí, lo opuesto a olvidarse a sí mismo. Entonces usted requiere una fuerza de voluntad, un esfuerzo deliberado, consciente. También otro requisito muy importante es que usted haga un esfuerzo por ser sincero. ¿De verdad usted quiere despertar conciencia? Si de verdad usted está interesado en despertar, aquí tiene la práctica. Si a usted no le interesa esto, en el fondo no hay esa sinceridad, entonces no nos engañemos. Usted no necesita engañarse a sí mismo, sino de frente, falta interés. No quiere usted despertar. Entonces recuerde, otro requisito sería la sinceridad. Necesita también mucha fuerza. Fuerza espiritual, fuerza de voluntad. ¿Y de dónde va a sacar usted fuerzas para esta práctica continuamente? Yo le pido que comience haciendo 5 veces el recuerdo de sí al día. Después 7. Después 10. Y así sucesivamente. Pero para esto usted necesita mucha fuerza y somos muy débiles. Somos débiles de la conciencia. Recuerde que apenas tenemos un 3% de conciencia. ¿De dónde va a sacar la fuerza espiritual, de voluntad, de conciencia, la fuerza de atención, todas esas fuerzas que usted necesita? Bien, para eso hemos estudiado la meditación. Usted va a sacar las fuerzas de la meditación diaria, de su práctica diaria de meditación. Usted va a sacar las fuerzas de su práctica de la transmutación sexual. Usted va a sacar las fuerzas de la oración. Usted va a sacar las fuerzas al no identificarse tanto ahora. Recordemos que la identificación nos hace perder muchas energías. Cuando usted se identifica tanto con una preocupación, es como tener una hemorragia, hemos dicho. Usted tiene una hemorragia y pierde energía cuando usted vive así, tan identificado, tan preocupado, tan ansioso, tan desesperado. Es una pérdida continua de energía. Conforme usted haga el recuerdo de sí, entonces va evitando tantas pérdidas de energía. De ahí entonces vamos a sacar esa energía. Otro requisito también importante es que usted se dé cuenta de que nuestra vida es muy mecánica, nuestra vida es muy rutinaria, nuestra vida es muy inconsciente y de ahí aparece ese como aburrimiento, aparece ese como hastío, tanta rutina, uno comienza a tener un aburrimiento como que es el denominador común de nuestra vida y una apatía para vivir. Entonces usted, al darse cuenta de tanta mecanicidad, busca cómo superarla, busca cómo superar tanta inconsciencia, tanta identificación. Esta es la práctica. Esta es la práctica. Muy bien.
cuando nosotros comenzamos a estudiar esta práctica, cuando nosotros comenzamos a entrenarnos en esta práctica, entonces tenemos una pequeña variante. Se la voy a contar. ¿Cuál es la variante que tenemos? Resulta que la variante es la siguiente. El instructor o la persona que asignamos debe de gritar. Grita. ¡Stop! Cuando la persona grita stop, todo el mundo queda estatua. Si usted está dando un paso y el instructor grita stop, usted se detiene como está. Por 20 segundos. ¿Y qué se queda haciendo? Cuando usted se queda estatua, usted respira profundo y hace el trabajo. Trae su conciencia a usted. Siente el cuerpo. Siente cómo le quedó la mano derecha, cómo le quedó el pie izquierdo. Siente cómo está su cabeza. Siente la temperatura de su cuerpo. Percibe sus sentimientos. Percibe cómo están sus emociones. Y trata de percibir este momento. Trate de sentir la extraordinariedad de su vida. Trate de sentir lo especial de este momento que no se va a volver a repetir. Trate de sentir lo que está necesitando, aquí y ahora. Y luego, cuando el instructor grita de nuevo, ¡stop!, usted continúa con la actividad. Esta práctica de stop la han inventado los maestros para ayudarnos en nuestro aprendizaje al recuerdo de sí. Esta práctica la hacemos cuando estamos en grupos de estudiantes reunidos y en esos momentos en que muchas veces estamos en algarabía o decimos una broma, nos estamos riendo, o en el momento menos esperado, en el momento que nadie se lo espera, el instructor entonces llama a un recuerdo de sí. Pero ¿cómo llama a un recuerdo de sí? Llama con la palabra stop. Y en ese instante todo mundo queda congelado. En ese momento todo mundo queda como estatua. Y usted tiene que hacer su trabajo psicológico. Respira profundo. Traiga toda la atención a usted. Hágase consciente. Sienta la columna vertebral. Sienta la espalda. Sienta su oreja izquierda. Dese cuenta que se quedó con la boca abierta. Dese cuenta que estaba a punto de tomar un sorbo de café. Quédese estatua. Deténgase. No se mueva. No se mueva. Haga conciencia de su cuerpo. Luego el instructor grita de nuevo, ¡stop! Y usted continúa, moviéndose, actuando, hablando. Esta práctica del stop, como usted ve, es didáctica. Es una práctica didáctica para que vayamos aprendiendo. Pero usted, cuando está en su vida particular, no necesita quedarse estatua, aclaro. Usted en su vida particular siga haciendo el negocio, siga negociando con su cliente y ahí, en su intimidad, por eso que se llama recordación íntima, usted en su intimidad hace su trabajo. Hace su trabajo de dividir la atención en dos, de percibirse, de sentirse, de dejar de pensar, de activar su conciencia, de estar presente en lo que está haciendo. Si está negociando, negocie. Si está hablando, hable. Si está usted escuchando, escuche. Dese cuenta. Eso es la práctica del recuerdo de sí. Y su variante que le llamamos la práctica del stop. Así que la práctica del recuerdo de sí es volver a nuestro centro,
eterno de gravedad, que es nuestro ser íntimo, la conciencia. Recuerde, todos tenemos un centro, pero estamos hablando de ese centro eterno de gravedad. Cuando usted hace la práctica de recuerdo de sí, comienza poco a poco, en forma gradual, a tener esa percepción de su ser interior profundo. No se confunda. Tiene que comenzar desde lo más externo, desde su respiración, desde su cuerpo, hasta sentir realmente que nuestro origen no deriva de esta tierra, ni tampoco de nuestros padres, sino que nuestro origen deriva de nuestro ser, su centro, ese centro eterno de gravedad. Pasemos también a revisar los obstáculos. ¿Cuáles serían los obstáculos que usted encuentra para realizar esta práctica? El primero, definitivamente, es el que usted viva muy identificado con su vida, con sus circunstancias, con sus problemas, con sus preocupaciones, o que usted viva muy identificado consigo mismo, con yo, mi autoimportancia, mi prestigio, el puesto que ocupo, mis éxitos. Cuando usted vive muy identificado con su personalidad, cuando usted vive muy identificado con su ego, cuando usted es una persona que ocupa altos cargos y se identifica mucho con la parte externa de su vida. Ese es uno de los obstáculos. Otro obstáculo también puede ser el que usted crea que ya está despierto, que usted crea que ya tiene una autoconciencia. Entonces, por supuesto que no va a entrar en esfuerzos, en trabajos, en tratar de lograr algo que usted supone que ya posee. Ese sería otro gran obstáculo. También hablaríamos nosotros de cuando nuestra actitud hacia el trabajo es equivocada. ¿Cuál sería una actitud equivocada hacia el trabajo del despertar? Precisamente ese de que usted piense, sienta que no necesita esto, que usted ya tiene suficiente conciencia para vivir, para lograr éxitos, entonces ya no lo necesita. Otra cosa puede ser que usted se autojustifique diciendo que tiene muchos problemas, se autojustifique diciendo que no tiene tiempo, se autojustifique diciendo que hay cosas más importantes que el despertar, que hay otras cosas que a usted le parecen mucho más importantes que acercarse y vivir desde sí mismo, desde su ser. Bien, todos estos serían obstáculos. Y por último, también podemos hablar de que una fascinación, un sueño profundo en metas equivocadas, en que realmente usted siente que hay cosas mucho más importantes como la fiesta del fin de semana, como el desfile de modas del fin de mes, como el partido de la final del campeonato, etc. Si usted no le da la importancia a este tipo de trabajo, pues lógicamente que resulta como un obstáculo. Se cuenta que en cierta ocasión un discípulo quería visitar a uno de sus maestros que hacía años lo había estado instruyendo, uno de sus primeros maestros. Fue entonces hasta la casa del maestro, llegó, estaba lloviendo, entonces cerró el paraguas, se quitó las botas de lluvia y la chaqueta y entró a saludar al maestro. Se sentaron a conversar
el maestro le sirve un tecito y de repente el maestro le pregunta y le dice, oye, ¿dónde pusiste tus botas de lluvia? ¿Al costado derecho del paraguas o al costado izquierdo del paraguas? Y el discípulo no pudo contestar. Se dio cuenta que todavía estaba viviendo con mucha inconsciencia, que todavía no había alcanzado esa conciencia continua, ese tercer estado de conciencia. Y como consecuencia, cuenta la tradición que se quedó estudiando y practicando 10 años más con su maestro, con este maestro, hasta alcanzar esa conciencia continua. Dese cuenta, entonces, que esta práctica tiene ese objetivo, que usted vaya entrenándose en forma gradual, hasta que viva, hasta que alcance una conciencia continua, porque esta práctica del recuerdo de sí, ¿sabe qué otro beneficio le da? Que le evita los olvidos. Cuando usted vive muy consciente, le evita los olvidos, porque un olvido implica que usted está fugado de sí mismo, está ausente, que usted no está presente, que no está en lo que está haciendo. Cada vez que se olvide algo, sus llaves, su billetera, cada vez que usted olvide el celular, dése cuenta, implica que le falta la práctica de recuerdo de sí. También esta práctica le evita accidentes. Imagínese usted, si algo nos va a evitar accidentes que pueden ser graves, que usted pueda perder un miembro de su cuerpo, cosas muy feas, muy desagradables, entonces realmente vale la pena. Si usted aprende a vivir con recuerdo de sí, entonces tiene que estar haciendo las cosas conscientemente. Puede ser que al principio nos vuelva un poco más lentos, hacemos las cosas más despacio, pero si usted camina, siente cómo va caminando. Si usted camina, trata de sentir cómo su pierna derecha se queda sosteniéndolo mientras que avanza con la izquierda, cómo levanta el pie derecho, cómo está su espalda. Puede ser que usted coma más lento, más despacio, pero usted se da cuenta cómo come, cómo hace la masticación, etc. Esto es vivir en recuerdo de sí. También esta práctica le evita cometer muchos errores. Con la práctica de recuerdo de sí, usted se evita errores, se evita situaciones embarazosas, se evita situaciones que después usted se arrepiente de lo que ha dicho o lo que ha hecho. Nosotros tenemos un principio en estos estudios que dice, en esta enseñanza no se prohíbe nada. Tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando lo hagas con recuerdo de sí. Usted podrá descubrir que con recuerdo de sí, con plena percepción de todo su ser, usted no podría caer en actos de violencia. Usted no podría caer en actos de infidelidad, por ejemplo. Con pleno recuerdo de sí, usted no podría robar. Entonces, dése cuenta que una parte de nuestra enseñanza dice, puedes hacer lo que quieras, cualquier cosa, siempre y cuando lo hagas con pleno recuerdo de sí. Esta práctica también recibe el nombre de el primer choque consciente. Esto es debido a que esta práctica no la podemos hacer mecánicamente. Definitivamente. Esta práctica exige un esfuerzo de conciencia. Esta práctica es como un choque
para todo nuestro ser. Implica que usted corta, completamente rompe con todo el proceso de ensoñación, identificación. Es un esfuerzo profundo, desde lo más profundo de su ser, para llamarse a ese despertar. Se le conoce como primer choque consciente porque lo va a llevar a usted por primera vez a tener esa vivencia profunda de que está vivo, de que usted se expresa desde lo que es, y poco a poco va a comenzar a experimentar gradualmente, repito, lo que usted es, quien es y que está vivo y que actúa. Esa percepción tan sutil que muy pocos la conocen, la han experimentado, de vivir desde lo que yo soy en el fondo, no desde las apariencias, no desde el maquillaje, no desde la compostura para quedar bien, no, sino desde la parte profunda de quién soy. Yo soy el que está detrás, dentro de mi cuerpo. Yo soy el que miro desde estos ojos, detrás de estos ojos. Yo soy el que vivo dentro de este cuerpo. Esta es la percepción. Este conocimiento usted lo puede encontrar también en la Biblia. Hay algunas citas y Jesús se esforzó por dejarlo también ahí bien grabado. Busque esas parábolas en las que se dice que el reino de los cielos es como un hombre que espera a su Señor y que no sabe a qué horas va a llegar el Señor y por lo tanto tiene que estar en vela. Y termina esta parábola diciendo, si el dueño de casa supiera a qué hora llega el ladrón, estaría presente, esperándolo. Es esa actitud de velar por estar presente, consciente. Acuérdese de la otra parábola también que habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, y que las 5 prudentes prepararon las lámparas con bastante aceite, porque ninguna sabía a qué horas iba a llegar el Señor. Mientras que las insensatas se descuidaron, se dedicaron a divertirse y no prepararon las lámparas. Cuando llegó el Señor a la madrugada, 2, 3 de la mañana, supongamos, las insensatas comenzaron a correr a ver dónde encontraban aceite en ese momento. En el Evangelio se habla de despertar. ¿Recuerdan ustedes cuando el Jueves Santo nuestro Señor Jesús el Cristo va a hacer la oración al jardín, al huerto de Getsemaní, y los discípulos se duermen? Y Él vuelve donde están los discípulos y los llama a que se despierten y a que se pongan en oración. Él va de nuevo, se retira, hace su oración en privado y regresa con ellos y los vuelve a encontrar dormidos. Y Él habla de despertar, de velar, de estar orando esa noche en vela. El Evangelio habla de despertar, pero como dice nuestro maestro Samael Aún Weor, no enseña el cómo despertar. Y aquí le estamos entregando la primera práctica de cómo llamarse a ese despertar de conciencia. Recuerde, todas las escrituras, todas las grandes enseñanzas hablan de ese despertar. Para que usted tenga una idea exacta de la importancia de esta práctica, le diríamos que en el fondo, todas las grandes enseñanzas lo que buscan es que el ser humano común y corriente vaya despertando conciencia. Pero
ese despertar no es una creencia, ese despertar no es una devoción, ese despertar es un trabajo sobre sí mismo, es un trabajo de momento en momento, es un trabajo profundo, íntimo. Esta precisamente es la práctica, que poco a poco usted va a llegar a experimentar, pero tiene que entrar a hacerla. Desde este momento, usted esfuércese por irla practicando. Y como todo, al principio le cuesta, no sale bien, pero progresivamente, con la ayuda de la meditación diaria, con la ayuda de su transmutación, con la ayuda de su esfuerzo, usted va lográndola paulatinamente. En esta práctica, usted también tiene que considerar que la frecuencia es importante. Usted tiene que darse cuenta el tiempo que permanece en recuerdo de sí. Tiene que darse cuenta de la frecuencia, 7 veces al día, 10 veces al día, 15 veces al día. Y tiene que darse cuenta también de la intensidad. Cada vez, ¿de qué se va haciendo consciente en usted? Al principio puede ser solo la respiración y un poco la postura del cuerpo. Pero gradualmente usted tiene que llegar a percibir hasta su alma, hasta su conciencia, hasta su ser interior profundo. Para que usted comience a entrenarse, aquí van unos ejercicios para su día a día. El primer día, usted propóngase pasar ese día pendiente de su oreja izquierda. Trate de hacerlo durante el día varias veces y percibir, sentir, sin ver la oreja izquierda, siéntala. A ver, vamos. Sin que usted se vea la oreja izquierda, siéntala. ¿Está fría? ¿Está acalorada? ¿Cómo está su oreja izquierda? Entonces, usted propóngase que en varias ocasiones durante el día, 5, 7 veces, sienta la oreja izquierda. Otro ejercicio. Al siguiente día, usted va a tratar de no decir no en todo el día. Va a tratar de decirlo de otra manera, con otras palabras, de diferente forma. Pero el propósito es, hoy no voy a decir la palabra no. Y para esto usted va a necesitar hacer recuerdo de sí. Desde el recuerdo de sí, usted entonces hace el ejercicio. Otro día, otro ejercicio. Usted va a tratar de sentir el pie derecho, cuantas veces sea posible. Cuando esté caminando, sienta su pie derecho. Cuando esté sentado, sienta el pie derecho. Si está comiendo, sienta el pie derecho. Eso implica que usted se recuerde a sí mismo, que haga conciencia de sí mismo. Otro día, usted necesita variar las prácticas para que no se vuelva esto rutinario, para que no se vuelva mecánico. Otro día, usted no va a decir sí. Trate de no decir sí. Utilice otras palabras, utilice otras construcciones gramaticales. Un ejercicio de despertar con recuerdo de sí. Otro día, usted cambie y va a tratar de escuchar más que hablar. Un día propóngase que va a estar a la escucha activa, y va a escuchar más de lo que va a hablar. Muy bien, con estos ejercicios graduales, progresivos, usted va a ir teniendo ese dominio de sí mismo. También podemos mencionar hoy de que, además, por ejemplo, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, en sus experiencias en lo interno,
en el mundo astral nos cuenta que un día cualquiera de esos tuvo una experiencia interna en el templo de Chapultepec, allá en México, y en lo interno, en el mundo astral, él estuvo esperando que abrieran las puertas y entró al templo de Chapultepec. Y luego fueron entrando otras personas, pero con una conciencia tan dormida que realmente pasaban con un desorden, haciendo bulla, tocando las cosas, etc. Y el maestro nos narra realmente cómo es la actitud, el comportamiento, las imprudencias, las faltas de respeto, cuando sí, nosotros vivimos tan dormidotes, tan dormidos completamente, allá en lo interno, que es un reflejo de cómo vivimos dormidos aquí, en el mundo físico. Quiero enfatizarle la idea de que para despertar conciencia en el astral, en los mundos superiores de conciencia, primero tenemos que despertar aquí durante el día, en las horas del día. Para ir terminando, recordemos, hay 4 estados de conciencia. Imagine una casa de 4 pisos. El primer estado de conciencia es el sueño. Sueño con 0% de conciencia. El segundo estado de conciencia es lo que llamamos vigilia, cuando nos levantamos de la cama, o también se le llama estado de, digamos, conciencia relativa. O también le llamamos a un estado de lucidez. Pero recuerde que estas palabras no son exactas porque nos movemos en el día, vivimos, pero con una conciencia tan escasa que se nos duerme por ratos, nos identificamos con las cosas, con las penas, las preocupaciones, las prisas, las deudas, las angustias, los problemas. Entonces es una conciencia que sube y baja desde un 3% de conciencia a un 0 de conciencia. Así pasamos el día ya despiertos después de que nos levantamos de la cama y entonces durante el día despertamos y nos volvemos a dormir, etc. Para que usted pueda vivir en este tercer estado, recuerde, estado de conciencia, que se llama autoconciencia, usted necesita hacer la práctica de recuerdo de sí. Usted va a alcanzar este tercer estado de conciencia conforme usted haga esta práctica de recuerdo de sí. Si usted la hace 10 veces al día, si usted la hace 20 veces al día, poco a poco va logrando entrar a este estado continuo de conciencia. La forma de que nosotros lleguemos algún día a tener conciencia continua es a través de esta práctica de 20 segundos cada vez. Tome su reloj y usted con el segundero cuente 20 segundos, haga su ejercicio, respire profundo, traiga la atención, una parte de su atención, sienta la respiración. Sienta su cuerpo. Mi pie derecho está delante del izquierdo, mis hombros, mi espalda, mano derecha, mano izquierda, las orejas, la lengua, me percibo. Siento mis emociones, mis sentimientos. Me siento presente aquí en mi cuerpo. Me siento presente en este lugar, en esta sala. Me siento presente delante de ustedes. Respiro. Trato de sentirme
sentirme desde mi alma, sentirme desde mi ser. Siéntase aquí dentro del cuerpo, desde su ser. Siéntase presente. Dese cuenta que está necesitando. Y generalmente usted se va a dar cuenta que nada. Trate de sentirse en paz. Trate de sentirse contento. Trate de sentirse en armonía. Sienta esa confianza. Sienta esa seguridad, esa paz desde su ser. Su ser, esa parte superior, es eterna. Es inmortal, es divina. Siéntala. Aprenda a hacer la práctica en 20 segundos, en 30 segundos, dentro de su actividad. En otro caso, supongamos usted está trabajando en una computadora, está trabajando en un documento muy importante, quizás una compra, una venta de miles de dólares, quizás es un documento importante. Deténgase, deténgase. Respire profundo, nadie se va a dar cuenta. Usted sigue en su escritorio. Traiga toda la atención, gran parte de su atención. Percíbase. 20 segundos. Vuelva a su ser, vuelva a usted mismo. Siéntase, presente, aquí y ahora. Después de 20 segundos, continúa. Usted va a volver fresco. Usted va a volver con más energía. Usted va a volver inspirado. Sigue con su trabajo. Después de una hora, de nuevo, deténgase. Respire 20 segundos. Deténgase 20 segundos. Haga recuerdo de sí mismo. Vuelva a usted. Percíbase. Siéntase. Sienta su ser. Y luego continúa su trabajo. Va a ver que se va a cansar menos, va a hacer menos cosas improductivas, va a hacer conciencia de lo que realmente es necesario, va a darse cuenta de que es superfluo, que es indispensable, de lo importante, va a tomar otra postura corporal, se va a relajar. En 20 segundos que usted vuelve a usted, hace el recuerdo de sí y poco a poco va entrando a este tercer piso, a un estado de conciencia continua. Queremos entonces concluir que todas estas enseñanzas que usted recibe le ayudan a su vida y también le van a ayudar a lograr sus objetivos de vida. Usted no puede justificarse, usted no puede disculparse de que esta práctica le va a estorbar, de que esta práctica le quita mucho tiempo. No, esta práctica le va a ayudar a que su vida tenga otro nivel, otra calidad, que tenga más conciencia. Esta práctica le va a ayudar a alcanzar sus objetivos, porque usted con una mirada más profunda, con una mirada más objetiva, se va a dar cuenta de lo que realmente quiere y busca en su vida personal. Le va a dar un sentido a su vida. Usted va a descubrir un sentido en su vida. Estas prácticas le benefician mucho para que usted tenga otra calidad de vida, más consciente, más profunda, más espiritual, trascendental. Que no sea una vida plástica, superficial, de maquillaje únicamente. Recuerde, el recuerdo de sí tiene que llevarlo a vivir, a experimentar hasta su ser interior, esencial, espiritual, en el aquí y ahora. Esta práctica la va a aprender usted a dominar completamente dentro de la práctica de su meditación diaria.
También queremos dejarle clara la idea, muy objetiva, de que usted tiene que tratar de encontrar en el recuerdo de sí, experimentar, sentirse con toda su presencia, con todo su ser, distinguir el ego de su ser, distinguir la personalidad muy humana de lo que es la conciencia. Esta es la práctica para que usted vaya experimentando un cambio en su vida diaria. Buenas tardes.